otros, una pasión por alcanzar a otros. Esta carrera no se trata de llegar solos. No se trata de que tú y yo lleguemos. Se trata de llegar con la mayor cantidad de amigos posibles. Presentes y diga: Señor, cómo sufrí, pero llegué al fin. Se trata de ir más allá de lo que podamos nosotros alcanzar también a otros. ¿Sale? De eso se trata. De eso se trata. Y comienza a levantar tu mirada, comienza a levantar tus ojos al cielo y date cuenta de la gran necesidad que el mundo tiene hoy y que tú y yo tenemos que hacer algo. Tú y yo necesitamos llevar a cabo algo en nuestras vidas. Quiero pedirte que ahí donde estás sentado, inclines tu rostro, acompáñame a orar un momentito. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Permíteme, Señor, hablar y compartir a tu iglesia el día de hoy sobre nuestra identidad, sobre la confusión que el pecado ha puesto en muchos de nosotros y sobre la claridad que a través de tu palabra, Señor, de tu iglesia y de liderazgo podemos, Señor, recuperar para poder, Señor, cumplir tu propósito en nuestras vidas, pero aún más importante, cumplir tu propósito a través de nuestras vidas. Levanta tu mano derecha conmigo ahí y dile: Señor Jesús, abro mi corazón para que tu palabra sea sembrada como una buena semilla en mi interior. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, bueno, pues después de haberte compartido un poquito de lo que esta semana hicimos como personas, como familias, y de verdad retos impresionantes, factor económico, pero que Dios, ¿verdad?, es fiel, Dios es bueno y Él nunca va a dejar a los que le aman y a los que creen en Él y a los que le sirven. Quiero hablarte un poquito hoy sobre nuestra identidad, sobre tu identidad, porque cuando tú y yo tenemos en claro quiénes somos, vamos a actuar en base a esa identidad. Cuando alguien no sabe y no le queda claro quién es, no esperes que su conducta sea en relación a esto. Cuando, por ejemplo, un muchacho de escuela no se ubica en el papel de estudiante, entonces tú tienes que insistirle que se levante, que se despierte, que se desayune, que vaya a la escuela, y tienes que estar supervisándole tus tareas, te dejaron, no te dejaron, y a muchos no les cae el 20 y hay que estar arreándolos y hay que estar empujándolos. Cuando nosotros no nos cae el 20 del lugar que tenemos ya dentro del círculo familiar o del círculo de trabajo y no entendemos la posición que alguien nos ha otorgado, una persona o una empresa, en el caso de un centro laboral, entonces andamos por la vida, ¿verdad?, como pajaritos libres, sin mayor responsabilidades, haciendo, deshaciendo, volando por donde queremos. Y de eso quiero hablarte hoy, porque a lo mejor en tu vida, y lo quiero hablar en algunas esferas, quiero hablarte de tu vida personal, quiero hablarte de tu vida en relación a Dios y quiero hablarte de tu vida como iglesia. Que cuando tú y yo no tenemos una identidad clara, entonces fallamos en el intento
de cumplir con esa responsabilidad. En el Salmos capítulo 8, versículo 4, el salmista se hace una interrogante, se hace una pregunta. Búscalo en tu Biblia, Salmos capítulo 8, versículo 4. Dice el salmista, digo, ¿qué es el hombre? Di conmigo, ¿qué es el hombre? Él está tratando de entender y concebir qué es ese ser que está parado frente a él. Y luego él empieza a enumerar, versículo 5, dice, ¿qué es el hombre? Y él empieza a reflexionar respecto a lo que él puede entender. Y dice, al hombre le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Cuánta diferencia hay entre nosotros y los ángeles? ¿Mucha o poca? ¿Cuánta diferencia hay entre ti y un ángel celestial? ¿Mucha o poca? ¿Cuánta? ¿Qué dice ahí? Le has hecho poco menor. Y a veces eso a nosotros nos frustra. Y crees que no puedes. Y crees que no sabes, y crees que no tienes la capacidad de decir, sí, él porque es un ángel. Lo único que nos hace diferentes entre ángeles celestiales y nosotros, ¿sabes qué es? Es este cuerpo corporal, este cuerpo físico. Y las supervelocidades con las que ellos se transportan. Pero de ahí en fuera, ¿sabes lo que significa la palabra ángel? ¿Qué significa la palabra ángel? Ángel. Ángel, ¿qué significa tu nombre? ¿Qué significa la palabra ángel? ¿Alguien que levante la mano? Pero los admiramos, ¿verdad? Algunos tienen hasta su estampita de San Ángel, Miguel Ángel. Y la palabra ángel sencillo significa mensajero. ¿Qué significa ángel? Mensajero. Yo no le veo escribiendo y te apuesto que la siguiente vez lo vas a tener otra vez. No te lo vas a saber. Escríbalo. La palabra ángel significa mensajero. De verdad, escríbalo. Para que la próxima vez que le pregunte, usted saque su nota. De eso se trata. Es la única diferencia. Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo único que nos hace diferentes. Pero un ángel es un mensajero. ¿Y a qué nos mandó Jesús a nosotros, a las naciones? Predicar, a anunciar su evangelio. ¿Qué fue lo que hizo el ángel Gabriel cuando visitó a María? ¿Qué le hizo? ¿Le dio un qué? Un anuncio. Le dijo, oye, te traigo un anuncio del cielo. Vas a tener un hijo y en tu vientre llevas al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que Jesús nos mandó a hacer nosotros al mundo? Anunciar que hay alguien que les ama. ¿Cuál es la diferencia entre el Gabriel y nosotros? ¿Por qué él sí lo hizo y por qué nosotros no lo hacemos? Te voy a decir, no porque él sea un ser espiritual y sea un ser con supervelocidades. La diferencia es parte de lo que vamos a considerar hoy. Es que él sí sabe, ¿qué cosa? Él sí sabe qué. Empieza con O y termina con R. Él sí sabe qué. Y nosotros no sabemos qué. Es la diferencia. A veces nosotros decíamos, no, si yo fuera un ángel, si fueras un ángel, estuvieras con los de abajo. Porque los que fueron destituidos del cielo fueron destituidos, ¿por qué? Porque no quisieron obedecer.
Lo llenaste, lo coronaste de gloria y de honra. Está hablando del hombre, poco menor que los ángeles, pero coronado ¿de qué? De gloria y de honra. Te estoy dando estos antecedentes por lo que vamos a leer a continuación. Estamos por encima del resto de la creación. Aunque somos poco menor que los ángeles, estamos por encima del resto de todo lo creado. Siguiente versículo. Léalo conmigo. Le hiciste de todo lo creado, ¿cuánto está debajo de nuestros pies? Todo. Pero te voy a decir algo. Nosotros hemos provocado que el gato de enfrente ni siquiera se quite cuando estamos caminando. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que hacernos así? Porque el mentecato perro no se es capaz de quitarse. ¿Sí o no? Y puede sonar a broma, pero nosotros, seres humanos, hemos permitido que esto pase en nuestras vidas. Y es de lo que te quiero hablar hoy. Vamos a recuperar nuestra identidad. No te estoy diciendo que agarres a patadas a los animales, pero te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Nos hizo señorear sobre las obras de sus manos. Todo lo puso debajo de nuestros pies. Siguiente. Lee conmigo. Ovejas, todo ello. Y asimismo, siguiente. Las aves de los cielos, todo lo que te pertenece. Y ahorita voy a hablar un poquito sobre ello porque está emocionante. Siguiente. Oh Jehová, Señor nuestro. La pregunta básica que el salmista se hizo, Salmos 8:4, ¿cuál es? ¿Qué es el hombre? Y hoy es importante volver a hacernos esta interrogante. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Porque cuando nosotros no entendemos la identidad que Dios nos ha dado, nos volvemos perdedores, nos volvemos unos fracasados, nos volvemos gente que nos conformamos, nos volvemos gente que creemos que no podemos, nos volvemos gente que creemos que las mejores cosas es para los demás, porque ellos sí tienen suerte, porque ellos tienen influencia, porque ellos tienen gente poderosa, menos yo. Pero vamos a conocer hoy qué es lo que Dios quiere y qué es cómo Dios nos mira a nosotros. Di otra vez conmigo, ¿qué es el hombre? Algo que el enemigo ha logrado hacer en nosotros es confundirnos, pervertir nuestra identidad, corromper nuestra identidad, engañarnos respecto a quienes somos. Ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, vamos a leerlo juntos. Lo que el enemigo ha hecho en nosotros es confundirnos. Ha logrado que el ser humano olvide su identidad y nos ha programado en lo que él ha querido decirnos. Y tú y yo muchas veces seguimos creyendo en esas mentiras. Y eso es algo que hoy quiero que aprendas bien para que tú lleves allá afuera y puedas ayudar también a otros. Verso 18 en adelante. Lo vamos a leer juntos. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen ¿qué? ¿Se hacen qué? Hay gente que dice: no, es que yo no puedo conocer a Dios.
Es que yo no creo porque yo no lo veo. Es que esto y lo otro. Es que yo cómo me puedo entregar a lo que tú me dices cuando yo no sé si existe. Mira que dice la Biblia que las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y su divinidad, su deidad, se hacen que claramente. ¿Hay excusa? No. Seguimos leyendo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Dile al que está junto a ti, no tienes excusa. No tienes excusa. Los que vienen a academia, ¿verdad? Dimos una lección que se llama el contexto no es pretexto. Pues habiendo conocido a Dios a través de lo visible, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó ¿a qué? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios cambiaron la verdad de Dios. Te dije hace un rato, lo que el enemigo ha logrado hacer es quitarnos lo que Dios nos habla y ponernos lo que Él nos ha dicho, y nosotros como raza humana hemos preferido creerle a la voz del enemigo porque dejamos de escuchar la voz de Dios. Dice el versículo 25, ¿verdad? Que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Muchas de las cosas que tú y yo estamos viviendo no es la verdad de Dios, sino es que mucha de tu realidad y de mi realidad no es lo que Dios quiere para nosotros, sino que es que la mentira que el enemigo nos está vendiendo. Y ahorita voy a hablar un poquillo sobre ello. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Para el ser humano engañado, ¿qué fue más importante? ¿El creador o lo creado? Para el ser humano engañado, ¿qué llegó a ser más importante? ¿El creador o las cosas creadas? Cuando debe de ser más importante, ¿quién? El creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, mira las consecuencias de la mentira. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, hombre con hombre, mujer con mujer, cometiendo hechos vergonzosos, ahí está, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de ¿qué cosa? Toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. A veces nosotros decimos, no, es que a la gente confundida hace estos pecados, y nos decimos, uy, qué miedo estos pecados, ¿verdad? Perversión, fornicación, perversidad, y decimos, uy, pero mira que sigue diciendo, llenos. ¿Hay algún envidioso acá? No vinieron, ¿verdad? Son de las sillas vacías que están. Dios los bendiga. No, aquí, ¿verdad? Aquí no hay gente envidiosa, ¿verdad? No, aquí no hay de esos. Contiendas, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. En otras palabras, chismosos, que tampoco hay aquí. Desobedientes. ¿Por qué un hijo prefiere obedecer a lo que afuera le dicen y no a los padres?
Mira que la batalla que nosotros tenemos con nuestros hijos, decimos, es que tú me deberías de obedecer a mí porque soy tu padre. ¿Sabes por qué no funciona? Porque así somos con Dios. En vez de obedecer al Creador, nos interesan más las cosas creadas. Es que hay un orden para todo lo que Dios nos está diciendo. Desobedientes a los padres. O sea, que la onda de desobedecer a los padres para los niños que están aquí, no dejes que se duerma hoy tu hijo. Dile, escucha, porque la onda de la desobediencia a los padres no es natural, sino como leímos, es que es mentira del pecado. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Grupos Conexión, tenemos que tener misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, son dignos de muerte, perdón. Los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen. Es decir, ¿te has dado cuenta que los desobedientes a quiénes buscan? ¿A los obedientes o a los desobedientes? Dígalo sin miedo. Los tercos, ¿con quiénes se juntan? Los malos, ¿con quiénes se juntan? ¿Y nosotros con quiénes nos juntamos? Dicen que el agua busca su nivel. Los que no quieren aprender, ¿con quiénes se juntan? Y los que quieren aprender, vienen a la academia. Capítulo 2, versículo 1, con eso quiero terminar en esta lectura. Capítulo 2, versículo 1. ¿Me lo pones? Leemos, por lo cual eres inexcusable, oh. ¿Has señalado alguna vez? Fíjate, mira qué hace, mira cómo. Tranquilo, dice el Señor. Hay mucho que resolver primero de manera personal y después ve a solucionarle, ¿verdad?, la vida de tu compañero de milicia. Pero dice el versículo 1, era por lo cual eres inexcusable. ¿Qué significa esta palabra? Que no tenemos excusa. A lo mejor hasta el día de hoy hemos tenido ciertas conductas, te dije, en 3 áreas: en tu vida personal, en tu relación con Dios y en tu vida cristiana. Son esas 3 áreas y estos 3 niveles en los que voy a caminar para finalmente decirte cuál es nuestra identidad. Abre tu corazón a esto. ¿Por qué tenemos una conducta equivocada en el ámbito personal? ¿O por qué muchos tienen una conducta y actitudes que no son correctas? Primera esfera, en el ámbito personal. Dice la Biblia que desechamos la verdad y adoptamos la mentira. Y ahí vienen una serie de ejemplos. En casa todo sería bien y mejor si fuéramos obedientes, responsables, respetuosos. ¿Sabes cuántos problemas te hubieses evitado en tu vida si tan solo hubieses seguido las normas y reglas de carácter moral, ético y social que están impuestas? ¿Por qué las cárceles están a rebosar? Porque hay gente que está metida en depresión y al borde del suicidio. Hoy te quiero llevar a una responsabilidad personal. Yo sé y tenemos que ir por ellos, pero hoy te hablo a ti que estás aquí. Si tú y yo caemos en una situación, por ejemplo, de una tristeza profunda por algo que no nos pasó, sino que nosotros decidimos meternos. Hay situaciones que nos llegan, hay situaciones que nos pegan,
y que nosotros no los vimos venir y pasaron. Y creo que el único caso sería una muerte repentina de un familiar, que te puede llevar y sumergir a una tristeza bien fuerte. Pero de ahí en fuera, la mayoría de las personas que entramos en un estado depresivo o de tristeza profunda, tiene que ver con malas decisiones. Es que me defraudaron, es que me traicionaron, pero te dijeron, date cuenta, fíjate, ve por dónde va el asunto. Dicen los chavos, ve como más caliguana. ¿De qué lado más caliguana? Si nosotros fuéramos así, nos evitaríamos decenas de conflictos. Pero como decidimos desechar la verdad y adoptar la mentira que el pecado nos vende y nos ofrece, es que perdemos nuestra identidad. Adolescentes, Alex, ellos, Fabricio, no tendrían que estar batallando con ustedes. Sus papás no tendrían que estar batallando. Pero ¿por qué toman una actitud de estas? Y todos, dijo Janet, ya me salvé. No, Janet, Katy, todos, hasta Leslie. Arraso hoy con todos. Hasta Dorita, chica, que está tomando su lechita. No tuviera la gente que batallar con nosotros. El problema es que decidimos desechar la verdad de Dios y adoptar la mentira que el diablo nos ha metido. ¿Qué nos dice Dios de los hijos? Primer mandamiento con promesa. ¿Qué dice? Honra. Punto. No es si son buena onda, no es si te compran un McDonald's, no es si te compran los tenis, no es si honra a tu padre y a tu madre. Punto. Se acabó. No hay más. Como seres humanos hemos decidido desechar la verdad de Dios y creerle la mentira del diablo, y es por ello que vivimos hoy en un mundo como el que estamos. Vivimos en una pérdida de identidad total de quiénes somos, en el carácter personal, en la vida moral, en la vida ética, en la vida social. Hay una gran confusión que hoy se está viviendo, y que hay una serie de leyes, iniciativas y que derechos y que vamos a darle. Está bien, yo no tengo problema con ello. El problema es que todo esto se tiene que reacomodar porque hay una pérdida de nuestra identidad. Hay una pérdida plena y completa de quiénes somos, de cómo Dios nos estructuró, de cómo Dios nos formó y de cuáles son nuestras funciones y de cuáles son nuestras responsabilidades como hijos, como padres, como mamás, como responsables de casa, como participantes de una familia. Nos metemos en conflictos cuando perdemos esa identidad y comenzamos a actuar como el enemigo nos dice que debemos de actuar. Estos chavitos se creen de 17 años. Pero hay que ubicarlos. Las chavitas se creen de 19 años. Y los rucos como yo nos creemos de 18. ¿Sí o no? Hay una pérdida de identidad completa. Tenemos que dejar de creer a la mentira y comenzar a voltear hacia la verdad. Cuando como personas perdemos esta identidad firme y perfecta, no vamos a llegar muy lejos. Dice el libro de Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que al final son caminos de muerte.
Adolescentes que están aquí, les prometo algo: la desobediencia no te va a llegar a ningún camino correcto. A ninguno. No conozco a un desobediente que al final la disfrute. A uno no hay. A lo mejor se la pachangueó, a lo mejor logró algo, a lo mejor logró engañar a los padres, a lo mejor logró robar algunas cosas, pero al final está lo bueno. Al final. Porque así es el pecado. Es como una tarjeta de crédito, ¿verdad? Dale. Y al final te dice, hay que pagar. Y así es el pecado. Hemos perdido una identidad como seres humanos. Te decía, me sorprende al grado que hemos llegado, porque dice que decidieron poner más atención a lo creado que al creador. No estoy en contra de todo lo que sucede, pero de repente se pierden las cosas. Hoy los animales tienen más derecho que los seres humanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué necesidad hay que nuestra gente de gobierno, que vive de las aportaciones que el pueblo hace? En Cancún ya no hay toreo. Está bien. Está bien, se suspendieron las corridas, está bien, no pasa nada. Pero es sorprendente a dónde hemos llegado, que cuidamos más lo creado y dejamos de lado al creador. ¿Sabes por qué el ser humano hace estas iniciativas? Que aparentemente son muy humanitarias y muy como ositos cariñositos, y nos sentimos como el Rey León en la selva, y todos los animalitos, y el venadito, Bambi, y el pobrecito, Lassie, el perrito, cómo hablan y todo. ¿Sabes cuál es el origen de esto? Por callar conciencias. Como el hombre sabe que está desobedeciendo a Dios, entonces dice, vamos a atender esto. Y queremos callar nuestra conciencia que nos dice, tienes que volver a Dios. Y es por ello que el mundo ha caído en estas cosas. Digo, a mí me sorprende y me da risa, y a veces me pasa y me da coraje. No podemos hoy quitar a un perro enfrente. Estoy seguro, tú y yo le hemos dado la vuelta al perro. Y el perro nada más nos ve así. Se ríe de nosotros. Hoy los seres humanos tenemos que cuidar a los perros, cuando antes los perros cuidaban al ser humano. Resulta hoy en día que son más delicados los animalitos. Se enferma al animalito y ahí vas y lo llevas al mejor veterinario. Te gastas una lana. Pero se enferma tu hijo y se enferma tu esposa, tu esposo, lo mandas al doctor Simi, lo mandas con el hierbatero, anda a ver que te dé allá un atole de no sé qué cosa. Nos da el doctor una receta. Uy, qué caro es ese doctor. Uy. Pero una receta para los animalitos de volada. 1800. Revivió. Porque cambiando el uso natural, dice la Biblia, deshonraron a Dios. Te estoy poniendo ejemplos chuscos que nos dan risa, pero ahora tradúcelo a las cosas que hemos dejado de hacer por creer a la mentira. Hemos dejado de tener la conducta que necesitamos tener.
hemos dejado de ser los hijos que tenemos que ser, hemos dejado de ser los hombres, las mujeres que tenemos que ser en casa, hemos dejado de lado la verdad por la mentira. En tu relación con Dios pasa lo mismo. ¿Por qué llevas una vida cristiana como la que llevas? Porque nos hemos adoptado a este mundo. Y esto tiene que ver también con la otra esfera, que es con la iglesia. Romanos 12:2, por favor. Allá en pantallas. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y quiero mencionarte lo que a continuación te voy a decir y cerrar con cuál es la solución para este problema. Sabes que hay gente, dice Moisés en el Salmo 90, Señor, cuando habla de los años que va cumpliendo, ¿verdad? Dice, danos sabiduría cuando pasan los años. Danos entendimiento para que traigamos al corazón sabiduría. Y yo he dicho que los años no hacen sabio a la gente. Los años no te hacen sabio, sino es una decisión consciente de querer aprender. Y yo siempre digo que hay adolescentes que tienen una conducta, wow, muy honorable. Tienen un razonamiento superior al de muchos de nosotros, una conducta, uf. Pero hay gente grande que sigue berrincheando como niño, que sigue haciendo coraje como niño. ¿Conoces a alguien grande que se pone rojo porque hace coraje? ¿Has visto a Dorita cuando se priva, cuando no le dan algo? ¿Cómo se pone Dorita? Roja. Le tiemblan los labios, se le ponen morados y las trencitas se le hacen así, ¡pam!, se le paran más. No voltees a ver a nadie, pero ¿conoces de aquí a alguien que hace ese tipo de corajitos? ¿Por qué? Porque la edad no te hace sabio. Lo que te hace sabio es entender la verdad de Dios. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Romanos 12:2. Leemos bien fuerte: no os conforméis a este siglo. Ahora te voy a hablar un poco de iglesia y de tu relación con Dios. ¿Sabes por qué muchos de nosotros batallamos con nuestra relación con Dios? Porque creemos que la iglesia se rige al igual que allá afuera. Hoy allá afuera, me mantienes ahí el pasaje bíblico, por favor. No nos conformemos a este siglo. Cuando habla de siglo, está pensando en el sistema que opera hoy en día, en el sistema de pensamiento, en el sistema filosófico, en el sistema ideológico, en el sistema de cómo se llevan a cabo las cosas. ¿Y sabes por qué hoy muchos estamos teniendo problemas en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios? Y que te hago un paréntesis, para los que están en academia, no la dejes, porque si tú logras terminar esto, vas a entender, te lo prometo, lo que Dios quiere para tu vida. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros concebimos la vida cristiana, la vida con Dios, como la vivimos allá afuera y como se gobierna allá afuera. Allá afuera, ¿qué se lucha más? ¿Por los derechos o por las responsabilidades? Y a veces creemos que así es la iglesia. En el ámbito social, en el ámbito cultural que estamos experimentando, y este es un dolor de cabeza que nos ha traído a los padres, bueno, al más a los que están ahorita en este tiempo, los famosos derechos de los niños.
Ya no les puedes pegar, ya no los puedes corregir, ya no los puedes instruir. Trata hoy tú de corregir a un niño, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y esa cultura la traemos a la iglesia, porque creemos que así es. Como en tu trabajo puedes hacer lo que quieras, ¿crees que en la iglesia tú y yo podemos hacer lo que queramos? Como allá afuera en el trabajo, lo único que te dicen es: ven, cumple, cómo vivas, cómo esté tu familia, qué problemas existenciales tengas, a mí no me importa. A veces creemos que venir a la iglesia es lo mismo. Yo ya vine, di mi ofrenda, nadie tiene que decirme nada. Y esto nos detiene en nuestro crecimiento espiritual y relación con Dios, y nos detiene en nuestra vida cristiana dentro de la iglesia. Hoy vivimos una generación como los niños del presente. Hoy tenemos miembros de iglesia que cuidadito y les digas algo. No, se arma la tercera guerra mundial, ni Saddam Hussein ni Mikhail Gorbachev lograron la tercera guerra. Llámala la atención a Teresita y tercera guerra mundial. Los 4 jinetes del apocalipsis comienzan a cabalgar, trompetas del cielo empiezan a tocar, porque no, se armó. Ya no regresa la hermana, ya no, jamás la vuelves a ver al hermano, al joven, se indigna y yo, conmigo no cuenten. ¿Sabes por qué? Porque estamos amoldados a lo de allá afuera, pero aquí dice: no nos conformemos. Dile al que está junto a ti: no te conformes, no te adaptes, no creas. Y si la Biblia nos dice que no nos adaptemos a este sistema, sino que seamos transformados por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. Leímos Romanos capítulo 1 y dice que nuestros razonamientos fueron entenebrecidos, fueron oscurecidos, fueron confundidos. Por eso dice la Biblia que lo que debemos renovar es ¿qué? Nuestro ¿qué? Nuestro entendimiento. Tú quieres prosperar y crecer como ser humano, renueva tu entendimiento. A mí el patrón no me tiene que decir nada. A mí, ¿cómo no? Es tu patrón. Si hay injusticia o alguna situación, lo arreglamos, lo hablamos, y voy a poner mi queja las veces que sean necesarias, pero no con una actitud de a mí no me tiene que decir nada. Y ¿sabes qué? Esto se trae al interior de la iglesia. A mí no me diga nada, pastor. A mí, por favor. Y eso nos evita acercarnos a Dios y nos evita poder crecer en la iglesia. Estas cosas, estas costumbres, estos hábitos, donde exigimos. Hoy queremos exigirle al gobierno, y queremos exigirle a queremos exigirlo, y creemos que la iglesia es así. Cuando Jesús dijo que la iglesia es completamente diferente. Principios del reino. ¿Qué dijo Jesús? Aquí en el mundo, el que quiera ser mayor en el mundo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser el más abusivo, tienes que ser el que no te importa lo demás, pasa sobre quien tengas que pasar, humilla a quien tengas que humillar, pero llegaste a obtener esa posición. Pero en el reino de Dios, ¿qué dijo Jesús? Que el que quiera ser mayor,
Y el que quiera ser alguien, dice, tiene que ser vuestro servidor. Y si tú quieres crecer en relación con Dios, y si tú quieres desarrollar una buena vida cristiana dentro de la iglesia, tienes que aprender los principios. No estos, no los de este siglo, sino renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Si aún no te cae el 20 de lo que es la iglesia, te voy a decir por qué. Porque no has renovado tu entendimiento. No es la iglesia, no es el liderazgo, no son los miembros, soy yo, porque no he pedido a Dios que renueve mi entendimiento. Si tú supieras por qué Dios te invita a estar en la iglesia, si tú supieras por qué Dios te invita, ven a mi casa, por qué Dios te dice muchas veces, por qué Dios en la Biblia muchas veces nos dice que no, para hacernos infelices, para desgraciarnos la vida. Estos muchachitos hoy no lo entienden, pero nosotros que ya hemos crecido, ¿por qué nuestros papás nos decían que no? ¿Porque querían hacernos imposible la vida? ¿O porque querían evitarnos problemas? Pero nosotros decidimos y tuvimos consecuencias. Cuando Dios me dice no, es porque Él quiere evitarme que al final yo me lleve un dolor en mi corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestro entendimiento. ¿Qué es el hombre? Y te lo digo así bien rápido. Número 1, somos creación de Dios. Dilo fuerte, soy creación de Dios. Fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Esto habla no solamente de derechos, sino habla de responsabilidades. La imagen y semejanza de Dios en nosotros habla de una capacidad y responsabilidad moral. Tú eres responsable, por eso dice Dios, Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, hombre. No tienes excusa, no tienes excusa. No es que esto, es que lo otro, es que a mí me pasó, no tienes excusa. Esa, aunque nos duele y nos moleste, es voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Somos creación de Dios. Número 2, somos renovados, somos salvados por la sangre de Cristo. Somos hijos de Dios. Por creación somos a imagen de Dios, pero viene el pecado y nos corrompe. Y entonces comenzamos a caminar chueco, nuestros pensamientos comienzan a girar como esos ratoncitos en las jaulas. ¿Sabes cuánta información pecaminosa el diablo ha logrado meter en tu mente, en mi mente? ¿Sabes cuánta información corrompida el enemigo ha logrado meter en tu corazón y en mi corazón? ¿Sabes cuántas palabras ha puesto el enemigo en nuestros labios que no son de Dios? ¿Sabes cuántas veces fuimos dirigidos por el pecado para tomar conductas equivocadas? Y tú dices, ¿para qué necesito ir al templo? Y tú sigues diciendo, ¿para qué voy a la academia? Y tú sigues diciendo, yo no necesito. Piensa por un momento toda la información que el diablo te ha metido en pensamiento, en corazón, tus acciones, tu palabra, tu conducta, en todos estos años que vives. Ahora te pregunto, ¿crees que no necesitas ser renovado por Dios? Por eso estamos aquí. Y esto no es a fuercitas. Esto es si tú quieres. Esto Dios te va a llevar a una nueva vida. Creación de Dios, hijos de Dios por salvación mediante Jesucristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios somos salvos. Y lo último que te quiero decir de tu identidad, tu verdadera identidad. 1, creación de Dios. 2, hijos de Dios. Número 3, servidores del reino. Servidores del reino. Romanos 2:9. ¿Me lo pones ahí, por favor? Primera de Pedro 2:9.
Primera de Pedro 2:9, y oramos a Dios. Primera de Pedro 2:9. Eres un servidor de Dios con una extensa gama de lo que Dios mira en ti. Mas ustedes, visión global, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Cuántos de los que estamos aquí seguimos creyendo que somos una basura? ¿Cuántos de los que estamos aquí seguimos atados a un pensamiento de frustración o de fracaso que tuvimos? ¿Cuántos de los que estamos aquí seguimos creyendo que no podemos? ¿Cuántos de los que estamos aquí seguimos pensando que no tenemos mayores oportunidades? Decidieron cambiar la verdad de Dios por la mentira del enemigo. Pero hoy podemos renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Tu mujer, hombre, adolescente, joven, tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No sigas pensando que eres el peor, que eres la peor. Conozco a hombres y a mujeres que siguen diciendo, y aunque se escuche muy bíblico, porque lo escucho de gente creyente que dice, ni modos, es mi cruz. Hay gente que sigue diciendo, esto me pasa porque esto y ni modos. El pecado nos avergüenza, nos golpea, nos lastima, sí es cierto. Pero Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y Él dice que nos perdona ¿de cuántos pecados? Todos. Y todos son todos. Y además nos hace libres. Y además nos renueva. Y además nos dice bienvenido a casa. Y además nos dice eres mi hijo. Y además nos cambia las vestiduras sucias. Y además nos pone zapatos nuevos. Nos pone ropa nueva. Y además nos pone anillo en nuestras manos. Y además nos abraza. Y además nos besa. Y además nos acaricia. Y además derrama aceite sobre nuestra cabeza. Y además sigue bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo nuestras vidas. ¿Sabes para qué? Para convencerte a ti y a mí de que no somos esclavos más del pecado. Y que no tenemos necesidad de regresar a la vida pasada. No tienes necesidad de regresar al vicio. No tienes necesidad de volver a ser un desobediente. No tienes necesidad de ser un hijo así, sino que podemos tener una vida diferente y transformada por Dios. Pero necesitamos renovar nuestro entendimiento. Iglesia, hombres, mujeres, para eso Dios se ha llamado. Para eso Dios se ha llamado. Para que hoy recuperes tu identidad y te pares frente al mundo y le digas, hoy soy alguien transformado por Dios. Sí es cierto, fui eso y todo lo que tú quieras, pero de aquí para adelante mi vida tiene un sentido completamente diferente. Póngase de pie, por favor, en esta hora, y quiero pedirte, si tenemos una canción ahí, por favor, ponla ya. Quiero pedirte que reflexiones un momento esto, porque hoy no puedes y no quiero que salgas de la misma manera. No puedes salir de la misma manera.